Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra entrega de Puntos de Vista, que en esta mañana dominical tendremos una sola entrevista porque el tema amerita un análisis largo y tendido y es con el economista don Miguel Collado, quien es vicepresidente del Consejo vamos a decirlo, de la CRES, el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible. Porque es tan largo que a veces es complicado. me confunde. Y vamos, la CRES o el CRES, que a veces yo también me confundo. Con él vamos a iniciar nuestra entrevista de hoy luego de unos interesantes comerciales. Don Miguel Collado, buenos días y bienvenido a Punto de Vista en sus dos versiones, tanto general como palpitar económico. Muchas gracias, Héctor. De verdad, contento de estar aquí nueva vez. Sí, gracias por la invitación. A propósito, tenía un tiempecito ya, unos mesecitos que no pasaba nos veíamos, por aquí. Que no teníamos una conversación. Sí. Yo creo que sería interesante que iniciáramos este tema analizando algunas cifras del proyecto de presupuesto general del Estado versión 2026 que está depositado en el Congreso Nacional. Porque cuando se van a los detalles, a veces hay cosas como que llaman mucho la atención. No solo la cifra global, que es 1.6 billones de pesos. En el gasto. Sí, en el nivel total de... El tamaño, porque yo lo mido por el tamaño del gasto, que en realidad... Sí. Y que tiene como algunos... cifra bastante llamativa, como la proporción que se dedica para el pago de la deuda y más, no solo de la deuda, sino de los intereses, que es lo que más llama, porque la deuda también tiene, la amortización tiene su parte, pero vamos a ver, en el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, siempre se hacen proyecciones, análisis profundo del presupuesto, incluso ustedes en la publicación de su plataforma dan mucho detalle. ¿Qué ustedes han hallado? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Fíjate, todavía un análisis profundo que hayamos publicado, lo guardamos ya para cuando es un proyecto. Ya no es un proyecto, sino se convierte en... Cuando sea ley, cuando sea presupuesto cuando general. es una ley. Correcto. Porque pudieran darse algunas modificaciones. Pudieran darse algunas modificaciones. La primera mirada que uno siempre hace es, como tú bien decías, al gasto, porque eso es lo más importante, y también a los ingresos. En cuanto al gasto, nos llama la atención, lo vemos similar este presupuesto al que se introdujo el año pasado, me refiero al correspondiente al 2025, cuando se introdujo en el 2024. Al original. Sí. Que después siempre aparecen... bueno, claro. Sí. No me refiero al recientemente modificado. No, me refiero al original. Claro, que se convirtió en ley igual que como fue introducido. Pero fíjate que en aquel momento uno vio que el gasto aparentaba estar subvaluado, subestimado. Y es algo que uno encuentra en este presupuesto también. Uno entiende, por ejemplo, hablábamos fuera del aire del tema de las transferencias al sector eléctrico.
Para este año fueron, para el 2025, presupuestados unos, en cifras redondas, unos 83.000 millones de pesos. Se modifica el presupuesto porque no era realista y eso lo entendía uno. Cuando digo uno, los analistas que vemos. En esta ocasión es una cifra similar, 2.000 millones más, en números redondos, 85.000 millones. Entonces ya por ahí uno entiende que en algún momento habrá una modificación y dudamos que sea una modificación. Para bajarlo. No, por supuesto que no. Pero digo yo ahora para aprobarlo, sino que se aprobaría con ese monto y luego se haría una modificación posterior. Ese es un ejemplo. Otro es el tema del gasto de capital. 2024 se ejecutó 2.5% del Producto Interno Bruto. Ahora, con la modificación reciente para el 2025, ¿cuánto? 2.7. Ahora vuelve y se hace una estimación o un presupuesto con 2.5. Sin embargo, el tema recurrente en la conversación oficial, sobre todo, ha sido la necesidad de incrementar el gasto de capital, que tiene dos vertientes. Una, para crear mayor infraestructura, pero dos, porque es una forma, como lo ven las autoridades, de estimular la economía. La economía dominicana, y tengo que mencionar esto, vamos a olvidarnos de la época de la pandemia. 2023, ya se supone que la economía está recuperándose. Las autoridades monetarias decidieron poner a disposición del público como facilidades, como parte del encaje legal y otras medidas, prácticamente 3% del Producto Interno Bruto. Eso es una cifra que se dice rápido, pero es muy importante teniendo en cuenta que eso es más o menos equivalente al déficit. ¿Para qué? Para estimular la economía. En ese momento la economía creció 2.2%, ¿verdad? El año pasado hicieron algo similar, tú recuerdas, a final de año tuvieron que también decidieron tomar medidas de expansión, que al principio del año adoptaron una contracción y luego en junio otra expansión. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la política monetaria ha estado compensando en este escenario ortodoxo a la política fiscal. Entonces, si la política fiscal nos están diciendo que debería tener en su componente de gasto de capital una cifra mayor, pues el 2.5, y vuelvo acá, nos parece, si en este año se ejecutaría 2.7, no nos convence mucho. Entonces ahí podría haber otra subestimación. ¿Cuándo se revisaría? Entonces en el año 2026, junto con el tema eléctrico, que ya lo mencionamos, las transferencias, junto con otros gastos, es una interrogante muy importante. Desde ese punto está subestimado. En la parte de los ingresos, ¿qué se nos ha dicho con relación al incremento que hubo o se presupuestó de los ingresos? De unos si no me falla la memoria, unos 33.000 millones. Creo que sí. La parte de arriba, no la parte del financiamiento, que vendrían de recursos de minería principalmente. Esa fue la explicación, aunque no se han dado los detalles exactamente. Fíjate en cuánto se ha presupuestado o se estimó, se incluyó en las estimaciones más bien, el precio del oro. 3.400 y pico de millones para el 2026, cuando cualquier analista sabe o sabía que este año por lo menos iba a terminar en 3.600 y ya estamos por encima de 4.000. Entonces, bueno, por ahí podría también haber... Estamos hablando de la onza.
Sí, por Troy. supuesto, de la onza Troy, sí, gracias por la aclaración, pero claro, es como se mide onza Troy, se está cotizando por encima de $4,000. Y te digo, solo por razones monetarias, en un mundo de expansión de los principales bancos centrales y con el anuncio reciente de la Reserva Federal de bajar un punto porcentual la tasa de referencia, ya es un indicador de que el oro va a reaccionar a esa liquidez y al escenario en el que las expectativas y la inflación no van a bajar, porque tú estás expandiendo la masa monetaria a nivel internacional. Entonces, por ahí, por el lado del ingreso también, podría haber su subestimación. Vamos a ver si entramos en otras áreas después que hagamos una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Continuamos con la conversación con Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo de la CRES. Estábamos hablando, tú estabas analizando incluso el comportamiento del oro y de la posibilidad de que siga subiendo en los próximos años. Yo no sé, no recuerdo haber leído, pero sí haber leído que no solo de 4,000, sino que eso parece que pica y se extiende. También leí una parte que la República Dominicana tiene reservas de 750,000 onzas de oro. O sea que parece que pudiéramos estarnos beneficiando de la apertura de ese refugio, porque dicen ustedes los economistas que el oro es como un refugio ante la incertidumbre que suelen producirse mundialmente, incertidumbre en materia económica, que casi siempre vienen también de los conflictos políticos, pero bueno, tú señalabas que el tema del oro pudiera ser un indicador de que en los ingresos también habrían subestimaciones, ¿cierto? Sí, a eso me refería, sí. Y en la parte porque hay entre los supuestos económicos que siempre se les tienen un punto fijo en el presupuesto, está el oro por una parte, pero también está el petróleo, que es ya para la parte que afecta a los gastos del presupuesto, porque de por ahí dependen los subsidios y una serie de cosas más. El petróleo te va a afectar, el subsidio, que ojalá y se tome la decisión de terminarlo en este año, porque es un subsidio totalmente distorsionador que beneficia a los de mayores ingresos. Me refiero al de los hidrocarburos en la venta al detalle de los mismos. También te afecta, obviamente, el tema de las transferencias al sector eléctrico. Pero también tiene un componente que se nos olvida muchas veces en la parte de los ingresos. Pues tú tienes ingresos muy importantes de los selectivos, tanto el específico como el ad valorem a los combustibles. Son muy importantes. Entonces, en ese sentido, yo no veo mayor preocupación. Se presupuestó 63 y algo, y yo reconozco, cuando yo veo análisis de estimaciones del petróleo, yo siempre la pongo en duda. Uno puede hablar de tendencias, pero de números es muy difícil. Porque quiero volver al oro rápidamente. El oro sí, se considera un activo o una materia prima de refugio de valor, pero principalmente, no solamente por la incertidumbre, la parte monetaria, lo que te decía, de la pérdida de valor, o sea, inflación de las monedas. Y con un dólar depreciándose, con
la pérdida de confianza de los mismos bancos centrales en sus monedas, porque los bancos centrales importantes están comprando oro. O sea, ahora mismo el oro es el segundo activo de reserva a nivel mundial. Todavía sigue siendo el dólar y todavía será por un tiempo, pero el oro ya le pasó al euro en este año. Entonces los mismos bancos centrales están comprando oro. También están los temas geopolíticos que tú decías, obviamente, y la incertidumbre de si te van a poner alguna sanción por medio del dólar. Pero el componente principal, que también tiene una incidencia, o sea, lo tiene sobre todas las materias primas. Lo tiene en el caso particular que estamos conversando, que es el petróleo, también hay una incidencia de la parte monetaria. Ahora, yo me siento cómodo con esa estimación que se hizo de los 63 dólares por barril. Podría ser, de acuerdo a algunos analistas, incluso menos. Tú tienes una economía de Estados Unidos que se proyecta que crecería, seguiría por debajo del 2%, 1.7, 1.8 tal vez el año que viene. Esos son los análisis que uno tiene hasta el momento. En sentido general, no veo una significativa recuperación a nivel internacional de otras economías tampoco. Y por el lado de la oferta hay suficiente producción de oro. Perdón, de petróleo en este petróleo. caso. Sí. Sí, yo lo digo, lo que pasa es que yo veo, por lo que leo, Sí. como que el petróleo es de los commodities, es el de mayor volatilidad, porque como una parte o una buena proporción, porcentaje de la oferta mundial se produce en la zona siempre en conflicto, en el Medio Oriente. Entonces, que si cogemos el estrecho de Hormuz, que si no pedimos, ya y como el mercado empieza como a distorsionarse. Entonces, me dice a mí mi temerosa proyección, debíamos ser como más conservadores. Y es mejor proyectarlo un chin más alto y que baje, que nos da como respiro, a ponerlo como a ras con ras de lo que pudiera ser en un momento, en un comportamiento de llano de oferta y demanda. Porque si pasa algo como suele pasar por ahí cada rato, entonces como que se nos pudieran ir, entonces tendríamos que después que en vez de 83.000, 85.000 millones en subsidios, cuando viene a ver, tendríamos que volver a pasar de los 100.000 si se nos... No, pero es que el subsidio eléctrico es, los 85.000 no son realistas independientemente del precio del petróleo, independientemente del precio del gas natural, independientemente del precio del carbón, que es muy importante ahora. No, eso no tiene nada que ver. Eso, Héctor, tú y yo sabemos que esos 85.000 no son realistas. Eso va a incrementarse. No sabemos exactamente a cuánto, pero sí, te doy la razón en el término, vamos, y por eso decía ahorita, yo no creo exactamente en el número de cuando alguien me dice el petróleo a tanto. No, es muy difícil, es muy difícil. Pero la tendencia para mí va a ser a disminuir o a mantenerse en unos niveles en torno al 60. Eso es lo que uno espera. Tú dices, hay incertidumbre, claro que la hay, y la tuvimos este año. A uno lo entrevistaron y uno dijo, no, mire que no va a pasar nada en el estrecho de Hormuz, absolutamente nada. O sea, Irán tiene, hay quienes han analizado alrededor de 15, 17 veces, han dicho a lo largo probablemente de los años 80, que van a cerrar el estrecho. No pueden. Primero, no tienen la capacidad militar para hacerlo. Y segundo, no tienen el interés económico de hacerlo porque digamos, su sangre, su oxígeno, lo que mantiene esa economía. Económico. Claro, y ya hubo un conflicto. Hubo un conflicto en este año. ¿Y a cuánto subió el petróleo? 70 y algo, y se normalizó. Entonces, yo, obviamente,
seguirán los conflictos, nos separarán, en algún momento tendremos, pero para mí la tendencia todavía sigue siendo en torno a los 60 o a los 60 abajo. Y hay quienes lo ponen, la EIA, el organismo de Estados Unidos, que La Agencia es exacto, la Agencia Internacional de Energía. lo pone en momentos del año por debajo de 60. Petróleo a 58, no sé si es muy optimista, pero ese es mi mensaje. Hay dos componentes. El monetario incide también en el petróleo y lo que se ha demostrado recientemente es que los conflictos te pueden incrementar el precio momentáneamente, pero eso de pensar que el estrecho de Hormuz se va a cerrar, no, eso es parte de las relaciones públicas de Irán y de otras personas. Miguel, vamos ahora a entrar ya a los detalles macro del presupuesto, pero vamos a hacer una segunda pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Don Miguel, vamos a hablar ahora ya de las cifras macro del presupuesto 2026, porque aunque parece que se hizo siguiendo la ley de responsabilidad fiscal en los parámetros, pero hay gente que dice, pero la ley no obliga a que haya que subirlo. Ya lo que dice es que es para el incremento de los gastos que se le ponga un margen, pero ya andamos por un presupuesto demasiado. Para mí, yo no recuerdo, desde que pasó del billón de pesos, ya yo como que me asusto, sí, es realista incluso con el tamaño de la economía y del crecimiento, ese presupuesto así tan... O es que algunas partidas de gastos como intereses y el cumplimiento del 4% del PIB a la educación se convierten en una camisa de fuerza para que siga esa expansión. Eso es una parte. En otra es la decisión de mantener gastos elevados e irlos incrementando en la parte o en lo que corresponde al segmento del gasto corriente, transferencias, subsidios, siguen incrementándose. La misma nómina pública sigue incrementándose, tal vez en porcentaje del total del gasto sea menor que en años anteriores, pero en términos absolutos aumenta y se ve menor porque tú estás incrementando otras partidas. Entonces, tú mencionaste algo importante al principio con relación al tema de la única regla que tiene la ley de responsabilidad fiscal, que es la regla del gasto primario, de que puede crecer 3%, 3% más bien, sí. O sea, el gasto primario es todo gasto menos el de la deuda. Menos los intereses. Eso, exactamente, sí. Gracias para que hagamos la aclaración. Más no, para que los televidentes que no conocen el término, entonces tú le sumas la inflación esperada. 3 puntos algo, vamos a redondearlo a 7, que como lo hemos estado haciendo. Todavía hay margen para que se incremente. Todavía no ha llegado al 7%. El incremento es 4 y pico, 5% del gasto primario. El gasto total aumenta a 4.4. Pero ojo, lo que tú dices es importante. No es que tú tienes que cumplir y crecer en ese ritmo, es que puedes llegar hasta ese nivel.
Entonces, ahí viene otro elemento que también menciona. Ya cuando nos vamos a la parte del déficit, del balance, sería 3.2% aproximadamente. Es un poco más que lo que se presupuestó originalmente para el 2025. Sabemos que para este año, de acuerdo al presupuesto revisado, sería 3.47, más o menos 3.5. Entonces, lo que debemos evitar es seguir esa trayectoria, porque ¿con qué se financia esto? Con deuda. Entonces, la deuda, el financiamiento bruto sobrepasó ya los 6.000 millones en este presupuesto, ¿sí? Con un tipo de cambio que tiene una depreciación promedio estimada superior al 6%, que es significativo comparado con lo que se había presupuestado, lo que se había estimado anteriormente en la elaboración de presupuestos anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos pesos de financiamiento, si tú lo hubieses dividido a una tasa inferior, pues te da incluso más, pero a esa tasa depreciándose superior al 6%, ya sobrepasa los 6.000 millones. Al principio, cuando se elaboró el presupuesto del 2025, eran 5.300 y tantos millones. Entonces, seguimos con el tema del endeudamiento. Hay un punto que habría que controlar, independientemente de las rigideces que hay con el 4%, el tema de los intereses de la deuda que siguen incrementándose. Bueno, pero si tú quieres frenar la deuda, tú vas a tener que hacerlo con el gasto y ponerle controles al gasto corriente. Y ya hay quienes se han hecho análisis de cómo andan los subsidios, las transferencias, etcétera. Entonces, ahí hay una tarea pendiente de las autoridades, si quisieran hacerlo. Pero hay una interrogante de la que no hemos hablado, Héctor, y es... ¿Cuál es? El tema de la parte de los tributos, la parte de los impuestos. O sea, hay un ambiente de incertidumbre. Yo le llamo que es, como se llama en economía, es un régimen de incertidumbre, porque en algún momento se dijo que no se iban a hacer más modificaciones al sistema tributario, pero ahora ha vuelto la conversación. En este periodo gubernamental, o sea, de aquí al 28. Sí, tal vez yo no lo interpreté tan específico, pero vamos a decir Bueno, que sí. Es una interpretación mía, que yo entendí que en el periodo que ya... Sí. Válido. Pero ahora se está hablando el tema ha vuelto a estar en las conversaciones y gravita sobre las decisiones de negocio, porque hay incertidumbre, ¿habrá o no habrá? Y el discurso oficial ahora mismo debería haber una reforma cuando se ponga de acuerdo la sociedad. Bueno, eso dijo el fondo cuando se iba. No, y eso lo dicen las autoridades. Eso se dice desde el Ministerio de... Tú sabes una cosa, Miguel, que yo recuerdo, algo que yo escribí para la Pronóstica Media. El año pasado, cuando el presidente retiró del Congreso el proyecto de reforma que había presentado. Y yo tuve una especie de osadía de decir que el tema fiscal tributario había sido retirado del Congreso, pero que se quedaba latente en la sociedad, en los sectores económicos, porque por la situación de la finanza pública, yo creo que no será extraído del debate mientras no se busque una forma de cómo tú financiar tu presupuesto, a menos que tú no quieras seguir endeudándote eternamente. Y para eso la única forma es el control del gasto. No es esa frase hueca de calidad del gasto, que no nos dice nada. No, es control del gasto. Y control, a esto me refiero, incluso reducción de gasto corriente. Entonces, bueno, si no se toma esa decisión,
Ahí estaría el elemento que tú dices. Entonces vamos a seguir tomando deuda, vamos a seguirnos endeudando, o lo que tú decías también, no ha desaparecido el tema de una eventual reforma tributaria. ¿Cuándo? Tú hablas, hay gente que piensa que sería el año que viene, pero eso debería aclararse. O otros que existe la posibilidad de que sea en esta legislatura todavía. Entonces esas son cosas que, como tú dices, si no ha desaparecido de la conversación, pero desde el litoral oficial dicen que el gasto de capital no es suficiente y que habría que hacer una reforma, pero cuando nos pongamos de acuerdo y que el empresariado sabe que la estabilidad es importante, sí, lo saben, y los hogares también lo saben, ¿verdad? Que es importante y que le va a afectar su bolsillo. Y a todo el mundo le afectaría el bolsillo, dependiendo de cómo se haga. Entonces, ese es un tema que yo entiendo que la comunicación, hay un factor importante. Primero es cómo tú elaboras eso. Me refiero a eso, a una reforma. Si estás convencido, si tienes el convencimiento y si tienes la voluntad de hacerlo, pero la comunicación es clave. Y ahora mismo la comunicación no es la correcta. La comunicación debería ser más clara. Sí, se está trabajando. No se está trabajando. Y si se está trabajando, ¿para cuándo? ¿Y qué es lo que se pretende hacer? Yo creo que es algo importante para disipar incertidumbre. Es que aparentemente los temas impositivos son un poco como de manejo subrepticio, es una definición que la interpretación mía. Porque, por ejemplo, en la que se retiró el año pasado, tuvo que sí, que andaban unos borradores, hasta que finalmente el entonces ministro de Hacienda hizo una intervención pública y presentó, pero no se conocía de nada. Entonces, ese tema que tú dices de la información, yo creo que sí, que es importante, pero me gustaría que concluyéramos ya en la última parte de este programa. Vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes. ¿Cómo no? Continuamos con la parte final de esta entrevista, interesante entrevista con Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo del CRES. Si tuviéramos, por ejemplo, una valoración o una enumeración de cuáles son las principales 4 o 5 áreas que necesitarían algún tipo de reforzamiento en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto de 2026, ¿cuáles tú citarías, Miguel? Por ejemplo, tanto a nivel de esperado de ingreso como a nivel del gasto y su distinta variedades. No, yo creo que lo que habría que hacer es, bueno, desde mi punto de vista, es ir resumiendo lo que hemos estado conversando. Lo primero es si ese presupuesto es realista, si hacer lo más realista posible. Porque hablábamos del gasto, por ejemplo. Fuimos específicos en el gasto, en la parte del gasto corriente, de las transferencias al sector eléctrico, del gasto de capital, si ese es el monto, el porcentaje con relación al PIB que se piensa gastar o se va a elevar. Entonces, la parte de los ingresos, de esas estimaciones, si podrían ser mayores, con relación al tema de ingresos por concepto del oro, porque de verdad que estimarlo casi no, más de $500 por debajo de cómo ya se encuentra
ahora mismo la onza Troy cotizándose, bueno, pues entonces yo creo que hay un poco más de transparencia en ese sentido. También en la parte de si se modificaría eventualmente, entonces, si se haría el próximo año, si todavía en esta legislatura, antes de que termine, si va a haber porque eso atándolo así va a haber un componente tributario unido a este presupuesto, que sería para el año que viene, todavía no ha terminado de definirse, si se incluiría en este año, o sea, yo de nuevo me voy, Héctor, por la parte de comunicación y la parte enfáticamente de transparencia del mismo presupuesto. Esos son los elementos. Y reitero, mayor control del gasto corriente, sobre todo. Ya en la parte de lo que es la formulación misma, en qué se va a gastar, ya entiendo que existen oportunidades, Entonces, de mejorarla. sí, de reducirlo, de ser... ¿para qué los ciudadanos se supone que votan a los políticos que van al poder y que son los que están a cargo del presupuesto para administrar los dineros de los contribuyentes? Esto no es una ley para ellos, es una ley que si bien se le ha dado un carácter de social, se han creado una serie de derechos que cuestan y que solo tiene que tener la gente bien claro, se les dicen que son derechos, pero no, en realidad, cuidadito con eso, en realidad es administrar los recursos, para eso es que se eligen las autoridades, para administrar los recursos, porque los recursos ¿de dónde salen? Del bolsillo de los hogares, de las empresas. Cuando salen de las empresas, salen del mismo bolsillo de los trabajadores. Porque una empresa que tú castigas con impuestos, ¿qué va a hacer? O va a tener menos dinero para inversiones de capital y en consecuencia, todos sabemos, yo creo que la persona que menos sabe que el trabajador necesita mayor capital para tener mayores ingresos, porque hay una complementariedad entre ambos. Y si no puede invertir más, pues entonces no va a poder contratar más gente o no va a aumentar los salarios en una cuantía superior, por lo mismo que estábamos diciendo. O sea, aquí hacen falta reformas en términos de productividad en esta economía. Bajar costos, ser más competitivos. La competitividad se logra a través de la productividad. Entonces, al fin y al cabo, por ahí es que iría mi recomendación, Héctor. ¿Cómo tú ves la proporción, la teórica? Porque al final termina siendo diferente. O sea, la ponderación entre gastos de capital y gasto corriente del proyecto. Continúa siendo muy superior en términos de gasto corriente. Tú tienes una participación de poco más de 13% del gasto de capital. De capital, correcto. Entonces vienen los comentarios. Uno de verdad quisiera que la figura de las alianzas público-privadas se le diera un carácter de mayor importancia, que tuviésemos mayores inversiones en ese sentido, que vengan, que el riesgo, el costo y el riesgo, que es la clave de esto, se transfiera a privados que lo asuman y que no sea el contribuyente en estructura pública. Eso es lo que uno quisiera. No se ha hecho mucho esfuerzo y mira que hay mucha liquidez en el mundo. Lo decía anteriormente, hay mucha liquidez en el mundo, se podría aprovechar. Claro, pero para eso tú necesitas un ambiente de mayor confianza en términos de institucional, jurídico. El Departamento de Estado se dio a conocer la semana pasada un documento en ese sentido y todavía dicen los inversionistas que ha habido avances, pero todavía falta mucho. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, obviamente es baja. Entonces, tú moralmente, hay un
una crítica en términos de que si tú te endeudas principalmente para gasto corriente, es algo que se están beneficiando ahora mismo los votantes, llamo así, propiamente de ahora, del presente, pero quienes van a pagar son los del futuro, que no tuvieron decisión, no intervinieron en esas decisiones actuales. Entonces tú tienes ahí intertemporalmente un tema, reitero, de orden moral. Estás endeudándote principalmente para gastarlo ahora, en un año, y eso se va a pagar después. Entonces, por lo menos si se endeudaran para algo que quedara de algún bien más duradero, de mayor provecho, bueno, pues sería menos doloroso, menos, no sé cómo expresarlo, pero se entiende. O sea que no es lo mismo tú coger un préstamo para la cuarta línea del metro, para decir una cosa que sería futuro, o para la presa de N tal sitio que para que para apoyar el presupuesto. Sí, para la ejecución en este año, sí, en el año, sí. Correcto, esa es la idea. Que los préstamos deben ser para contribuir al desarrollo en obras de infraestructuras reales y que contribuyan a tener bienes de capital, bienes, no quiero llamarlo de capital, bienes duraderos. Sí, es que como se hacía antes, el presupuesto se cuadraba. ¿Te acuerdas? En la época en que se presentaba cuadrado y el financiamiento era para eso mismo que hablamos, para gasto en activos, gasto en bienes duraderos, más bien. Ojalá volviéramos a una época similar y ojalá tuviésemos un superávit y ojalá tuviésemos un fondo para emergencias, por ejemplo, que se alimentara con el oro, por ejemplo, los ingresos del oro. Ahí con estos cierros, ese es un tema. Tú estás extrayendo parte de un activo de la nación y lo estás usando en gasto corriente. Don Miguel, gracias por aceptar nuestra invitación y yo espero que la ausencia no sea tan prolongada como la de... No, esperamos una invitación futura dentro de no mucho tiempo. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la invitación para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.